Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo es posible creer cuando en nuestra vida diaria, en los problemas que tenemos, en las discusiones, en los intereses, pareciera que Dios no está con nosotros? Cuando miramos a nuestro alrededor y pareciera que es invisible, o peor aún, que Él es ausente a lo que nosotros estamos viviendo, a nuestros problemas. ¿Cómo podemos nosotros ejercitar la fe? ¿Cómo podemos nosotros creer y confiar plenamente en alguien a quien no podemos ver? ¿Será que Dios nos dio solución a ese problema en la Biblia? ¿Será que Él nos da evidencias para que nosotros podamos confiar en Él y estar seguros de su presencia al lado nuestro? Sobre todo esto y mucho más conversaremos hoy en nuestro programa de Biblia Abierta. Así que si tú también quieres seguir adelante en tu vida, seguir fortaleciéndote, sabiendo que el invisible está a tu lado, quédate con nosotros porque juntos vamos a estudiar lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy. Nos vemos. Sean muy bienvenidos todos, queridos amigos, queridos hermanos, a un nuevo capítulo de Biblia Abierta. El día de hoy, como ustedes ya saben, me encuentro muy bien acompañada aquí con nuestro pastor Sergio Celis. ¿Cómo se encuentra hoy, pastor? Muy bien, gracias a Dios, felices. Qué bueno, qué bueno. Y también con Elisa. ¿Cómo estás, Elisa, hoy? Hola, Eve, contenta, muy contenta de estar acá, para seguir estudiando la palabra del Señor mediante la guía de estudio de la Escuela Sabática. Así es. Y querido maestro, querido alumno, querido encargado de Escuela Sabática, hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante también, porque si ustedes ven, nosotros, ya hemos pasado varias lecciones y hemos hablado mucho acerca del confiar en Dios. Hemos hablado mucho acerca de creerle, de tomar su mano, de estar con Él, de confiar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos o pedimos confiar en alguien a quien nadie puede ver? En alguien a quien jamás ninguno de nosotros va a poder decir, sí, yo lo vi, yo creo en Él porque lo he visto cara a cara a Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos cuesta, y más hoy en día en el mundo en el que estamos, que el eslogan podría decirse ver para creer, sí, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos decirle a los alumnos de nuestra escuela sabática, a nuestra unidad de acción, invitarlos a creer cuando no podemos verlo? ¿De qué forma nosotros podríamos confiar en Dios sin verlo? Bueno, eso es justamente lo que se llama fe, ¿no es cierto? Nosotros creemos no por vista, andamos no por vista, dice la palabra de Dios, sino por fe. Y somos cristianos, creemos en el Señor por fe. Pero a pesar de que nosotros no lo veamos, el Señor nos ha dejado bastante evidencia para poder creer y confiar en Él. Y creo que eso es algo maravilloso. Entonces, aunque no lo vemos, Dios se ha manifestado en nuestra vida. Hay suficiente evidencia para creer en Él. A veces algunos piensan que para creer en Dios hay que tener una fe ciega, en el sentido, claro, aunque no haya ninguna evidencia, yo voy a seguir creyendo. No, Dios no quiere que tampoco seamos irracionales. Tampoco. Él nos ha dejado evidencia para poder confiar y creer en Él. Entonces, nosotros a veces, en nuestra experiencia cristiana, nos enfrentamos con situaciones que aunque no vemos a Dios, vemos la mano de Dios actuar. ¿Ya? Y la bondad de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros se manifiesta a través de varias maneras, a través de varias formas que nos permiten poder confiar y creer en Él. Así es, un ejemplo de eso, así como súper palpable, es que el aire nosotros no lo vemos, ¿verdad? Pero sabemos que existe. ¿Por qué? Porque lo sentimos que existe el aire, ¿verdad? Porque lo sentimos, tenemos calor, pasa el aire, podemos respirar también. Así que creemos, pero no lo vemos. Así lo mismo podemos compararlo con Jesús, con Dios, que aunque nosotros no lo podemos ver, hay evidencia palpable de que Él existe y que podemos confiar en Él. Porque además de eso, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Es decir, no escatimó nada. Él dijo, ok, por amor
yo los mando a mi hijo a morir por ellos. Entonces, ¿cómo no creer en ese Dios que nos ama tanto, que incluso dio su hijo, para morir por nosotros? Y eso, bueno, lo dice también en Romanos 8:32, que dice, acá dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Creo que eso es importante porque cuando se trata de confiar en Dios, no se trata de confiar, como decíamos recién, en algo sin evidencia o en un vacío. Aquí hay una evidencia concreta de un Dios de amor que se preocupa por nosotros y que nos envió a su Hijo. Y Jesucristo se manifiesta en los evangelios como la mayor revelación, la mayor manifestación de Dios, de quién es, de sus propósitos, de lo que quiere hacer con nosotros. Claro. Por lo tanto, en Jesucristo, en su vida, podemos nosotros también tener suficiente evidencia, suficiente conocimiento acerca de quién es Dios y poder confiar en Él. No podemos confiar en alguien que no conocemos, ¿no? Claro. Y Jesucristo nos da a conocer a ese Dios maravilloso que quiere que confiemos en Él. Pastor, es importante esto que usted mencionaba de que Dios no nos pide a nosotros una fe ciega. Dios no espera que nosotros confiemos en Él simplemente porque alguien nos contó y nos dijo, sí, confíen en Dios, sino que Él nos presenta evidencia y espera que nosotros la conozcamos. Espera que nosotros nos aferremos a ella y que también conozcamos quién es Él a través de Jesús, su Hijo, como bien usted decía, Pastor. Entonces nosotros, ¿qué promesas o qué razones fuertes encontramos en la Biblia, en el actuar de esta persona que podemos decir que conocemos a través de Jesús, para nosotros estar confiados cuando pasamos situaciones difíciles? ¿Qué evidencia, que quizás sería la mayor evidencia que nosotros podríamos encontrar, a nosotros nos da la certeza de que Dios está con nosotros más allá de que yo no lo pueda ver en mi vida diaria? Bueno, ya mencionamos que Jesucristo es la mayor evidencia de quién es Dios, la mayor revelación, manifestación. Pero nosotros encontramos evidencia también en la creación. Sabemos que es el segundo libro de Dios, ¿no es cierto? De la Biblia, y en nuestra propia experiencia nosotros podemos ir encontrando, ¿no? Tenemos la revelación de Jesucristo en la revelación de la Biblia, ¿no? Que hay muchas cosas que aprendemos de Dios allí. Dijimos la naturaleza, también, ¿no es cierto?, nuestra experiencia, podemos nosotros encontrarnos ahí. Y es interesante que el Señor nos llama a confiar en Él. Y Él nos dice, no solamente nos dice confíen, sino que nos desafía a confiar, nos desafía a pedir cosas en su nombre, ¿no? Nos desafía a tener una comunión con Él y comprometernos con lo que Él nos ha enseñado, ¿no es cierto? Interesante que la lección pone énfasis esta semana de las promesas que Dios nos hace de pedir cosas en su nombre, ¿no? Pedir las cosas en el nombre de Jesús. Jesucristo logró a través de su muerte algo que hace posible que nosotros podamos hoy pedir cosas en su nombre, ¿no? Y como dice Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y me gusta lo que menciona la guía de estudio cuando dice que cuando nosotros oramos, Dios pone toda una maquinaria trabajando a nuestro favor. Y esto es algo importante, ¿no? El Señor nos ha dado evidencias, pero a veces, aunque nosotros no podemos ver, hay algo que está sucediendo a nuestro favor. Así es. Nosotros después, cuando ya pasó la experiencia, wow, entonces por eso Dios permitió que pasara esto, porque Dios estaba preparando el camino para esto otro, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la Biblia nos insta a orar en su nombre, a pedir en su nombre, nos está diciendo que hay algo que Dios ha hecho y que está disponible, dispuesto a hacer a nuestro favor, que quizás no siempre se haga como nosotros quisiésemos o esperásemos, y eso es porque estamos en un mundo de pecado, donde Dios tiene que lidiar con otras fuerzas que a veces impiden hacer su voluntad, ¿ya? Pero que a pesar de eso, Él se ha comprometido en cumplir sus promesas y en poder actuar en favor de nosotros. Y podemos tener la confianza y seguridad que aunque nosotros no vemos siempre las respuestas de Dios, Dios ha hecho todo lo posible para poder actuar en nuestro favor. Así es. Cuando oramos, ponemos en práctica la fe. Cuando oramos ahí estamos poniendo en práctica la fe, en acción la fe.
Y también podemos ver con ejemplos en la Biblia que cuando Jesús responde a nuestras oraciones, las puede responder de forma muy potentosa, así como se muestra, y otras veces las personas ni se dan cuenta, los que están a nuestro alrededor. Un ejemplo, cuando Jesús estaba en la tormenta, ¿verdad? Que calmó la tormenta, ellos estaban ahí todos asustados, estaban los discípulos, estaban otras barcas, y de repente llegó Jesús y calmó la tormenta, y todos pudieron darse cuenta de que Dios estuvo con Jesús, obviamente, y escuchó sus oraciones, sus plegarias, y calmó la tormenta. Pero también Jesús puede responder nuestras oraciones de forma silenciosa. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, cuando estaba ahí a punto de morir en la cruz por nosotros, todos los que estaban alrededor no se dieron cuenta, pero Dios estaba con su Hijo. Estaba actuando con su Hijo, estaba dándole poder en ese momento difícil para que Él pudiera seguir adelante, porque incluso Él sentía como que era muy agonizante. Nosotros no podemos ni siquiera imaginar lo que Jesús pudo o sintió en ese momento. Pero, ¿quién estaba ahí? Un Dios, el Dios de lo imposible, un Dios invisible que no lo vemos, pero siempre está. Y entonces en esos momentos difíciles en los que nosotros podamos estar pasando, aunque no lo vemos, ¿quién nos da esa fortaleza para poder seguir? Nuestro Padre Celestial. Dios siempre nos da y te dará a ti, querido hermano y amigo que estás viendo esta lección de escuela sabática, te va a dar siempre la fuerza para seguir adelante, aunque no veas la respuesta como tú esperas que sea, pero siempre haciéndolo en el nombre de Jesús. Así es. Queridos amigos, hemos llegado a la finalización de este primer bloque, pero quédense porque en unos minutitos volvemos para estudiar la segunda parte del programa. Ya volvemos. Muy bien, queridos amigos, volvemos con este segundo bloque de Biblia Abierta y vamos a seguir hablando para que usted también, maestro, pueda conversar con sus alumnos el día sábado sobre las diferentes formas en las que nosotros podemos confiar en Dios, porque Dios no nos da una única razón, una única forma para confiar en Él, sino que nos da evidencia tras evidencia y nos da muchas formas en las que nosotros podemos asirnos de su poder. Entonces, siguiendo por esta misma línea, ¿de qué otras formas nosotros podemos confiar en Dios? Es interesante que Dios, como decíamos en el bloque anterior, nos ha dado suficiente evidencia. A través de la muerte de Jesucristo hablamos, ¿no es cierto?, de que Él abrió una posibilidad de que nosotros pudiésemos pedir y rogar en Él. Pero también la Biblia habla acerca del poder de la resurrección. Gracias. Cómo la resurrección también significa una victoria, significa el comienzo de una nueva etapa para, o digamos, la posibilidad de disponer de un poder que está a disposición de nosotros. Mira, me gustaría leer lo que dice aquí en Efesios capítulo 1, el versículo 19, que menciona la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Noten ustedes, en griego, a diferencia del español, se usa mucho la repetición de palabras para poder reforzar una idea, un concepto, ¿no es cierto? Dice, habla de la grandeza de su poder según la acción de su fuerza poderosa, y luego dice el versículo 20, esta fuerza operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándola a su derecha en los lugares celestiales. O sea, ese poder, dice, que está para con nosotros, ¿no?, los que creemos, es el mismo poder que resucitó a Jesucristo. Amén. Y que hizo posible que Él se sentara
en la diestra de Dios. Aquí hay un pasaje poderoso es tremendo, que nos muestra cómo la victoria de Cristo sobre la tumba, en la cruz, en el Calvario, y también sobre la tumba, sobre la muerte, digamos, hizo posible que Jesucristo recuperara su autoridad. No es que lo hubiese perdido alguna vez, sino que Satanás lo puso en entredicho, sí, vamos a decir, claro. ¿no? Entonces, la resurrección de Cristo es la demostración de que lo que Cristo hizo por nosotros derrotó a Satanás. Así es. Y por lo tanto, esa fuerza que hizo posible su resurrección está también a disposición de nosotros, los que creemos, dice. Correcto. Aquellos que creemos, que confiamos, que tenemos fe Claro. en el invisible, podemos ahora acceder a esa fuerza que es la misma fuerza que resucitó a Jesús y está a disposición de nosotros. Qué increíble, pastor, esto, y qué aliento, qué esperanza para quienes están atravesando momentos difíciles, en los que llegaron quizás un momento de pensar, el Señor no me escucha, Él quizás esta situación escapa de mis manos y Él no va a hacer nada, pero qué tremenda esperanza que nos da esto que usted menciona, pastor, de que esa misma fuerza que resucitó a Cristo en la cruz es la misma fuerza que se nos promete a nosotros. Qué increíble esto. Sí. Y también podemos ver qué fue lo que validó todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Su muerte, la resurrección. Porque sin resurrección no hubiésemos tenido salvación. Entonces esto validó y le dio el poder a Cristo. O sea, como dice el pastor, no fue como que no lo tuviera, sino como que ahora lo demostró al mundo y a todo el universo, el poder que tuvo. Y ese poder se manifiesta en nuestro favor. Y además nos da la esperanza de que pronto Jesús vendrá por nosotros y vamos a ir con Él al cielo, porque esa es nuestra mayor esperanza y fue transformado. Cuando Jesús resucita, es interesante la resurrección de Jesús, porque ahora Él, ese poder que tiene para gobernar, también lo tiene para responder a nuestras oraciones, como siempre ha pasado, pero como lo validó esa resurrección de Cristo en la cruz. Es muy interesante. Ahora, la lección nos invita en vista a todo esto que el Señor ha hecho por nosotros, su muerte, su resurrección, y toda la posibilidad de poder obtener victoria en Él. Nos dice, bueno, entonces no tienen de qué preocuparse. Claro. Y nos invita a echar toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas sobre Él, ¿no? Y esto no es simplemente decir, mira, el Señor va a estar a tu lado para apoyarte. No, no es solamente eso, sino que dice, tú puedes ahora cargarte en Él. Sí, todo, dice todo, no una parte. Él dice, echen toda vuestra ansiedad. Además no nos exige que hagamos, así como que ya Él murió en la cruz, Él resucitó. Solo tenemos que dejar nuestra vida en sus manos, echar nuestras cargas. ¿Y qué significa echar? Como que dejar así como, ay, no. Es como, voy a echar esto, no sé, llegas a la casa, después de la universidad, agarras tu bolso y lo echaste en el piso. Lo tiraste, lo dejaste ahí, te quitaste esa carga. Así mismo. A veces insistimos con llevar nosotros la mochila en la casa durante todo el tiempo. Sí, así es. Pero el Señor nos invita a eso. A veces quizás es bueno ilustrar esto como la actitud que tienen a veces los niños, porque nosotros los adultos, cuando hay problemas y dificultades, nos estresamos, nos preocupamos, ¿cómo voy a salir a esto? ¿Cómo voy a pagar estas deudas? ¿Cómo voy a hacer esto? En cambio los niños, ellos, la cosa es más sencilla, ¿no? Ellos confían en sus padres, ¿no? Sí. Yo me acuerdo una vez que pasó que por ciertas cosas que no vale la pena mencionar, un mes cuando salí yo sin sueldo, cero. ¿no? Entonces yo tuve que explicarle a mi familia, mire, pasó un problemita que este mes no hay dinero, nada. Entonces me dijo, así de sencillo, papá, tienes que salir a trabajar más. Esa fue su solución. Sí. Entonces, y hasta ahora nos reímos como los niños, como él, digamos, confiaba plenamente en su papá. O sea, él... Un niño no se preocupa por pagar las cuentas, por pagar el alquiler, no se preocupa por nada. Él sabe que su papá le va a dar comida, le va a dar un techo, lo que necesite. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, que nuestros problemas no tenemos para qué. Dios nos dice, no tienes para qué cargar con tus problemas. Yo estoy para poder ayudarte y echa todas tus cargas, tus ansiedades, tus preocupaciones sobre mí.
porque Él ya ha ganado la victoria y Él tiene el poder para poder solucionar todo aquello que nos preocupa. Entonces, eso es fe. No lo vemos, pero Él está allí dispuesto a acompañarnos todo el camino. Y eso está en su palabra. Y para ello me gustaría también leer un versículo que dice en 1 Pedro 5:7, dice: echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay muchas personas que en la actualidad están sufriendo mucho de ansiedad, de problemas emocionales. Pero ¿qué te dice? Echa toda esa ansiedad en mí, que yo me voy a encargar de eso. Y Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué maravillosa la palabra del Señor, que nos da esa fortaleza de confiar en Él, porque Él va a sustentarnos. Y siempre lo hace, siempre lo ha hecho. Mira, desde que nosotros salimos de Venezuela, porque sabes que nosotros venimos de Venezuela con mi familia, y te digo que el Señor nos ha sustentado de una manera increíble y nunca ha faltado en nuestra casa. Hay a veces que nos angustiamos, pero decimos: oye, pero si Jesús ha estado con nosotros desde mucho antes, nunca nos ha faltado, ¿por qué me voy a angustiar ahora? Voy a dejar toda mi carga en manos del Señor. Y hasta ahora, y estoy segura que así como lo ha hecho, lo seguirá haciendo. Nos seguirá sustentando cada día. Y a veces no es fácil. Sí, a veces no es fácil. Por eso, queridos maestros, les invitamos a que ustedes puedan lograr una toma de decisión en sus alumnos, que ellos decidan ese día, en ese momento, confiar en Dios, en aquel problema que seguramente les está atormentando la cabeza. Pasemos de la teoría a la acción en nuestra clase de escuela sabática. Y hablando de acción, pastor, hablando de acción, yo sé que usted quiere decir algo, pero también lo voy a preguntar. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros, hablando de todo esto? Quizás lo que nos trae el día jueves de la lección nos puede llevar a eso, porque el pueblo de Israel estaba en una situación que se veían desesperados. Estaban en una situación difícil. Literal. Y ellos le echan la culpa a Dios, ¿no es cierto? Le dicen, en mi camino, dice, está escondido de Jehová. O sea, Jehová no se da cuenta de lo que yo estoy pasando, ¿no? Pero el Señor dice: no, ustedes tienen que aprender a echar mis cargas, a no tener miedo, a confiar en mí. Dice el versículo 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flequean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquí se nos invita a esperar, a confiar en Dios, en saber de que Él está dirigiendo nuestra vida. No sé qué problemas podrás estar tú pasando, pero quiero decirte que el Señor te invita a confiar en Él, el Señor te invita a echar todas tus cargas sobre Él y esperar en que Él se manifieste en tu vida. Seguir siendo fiel aunque no podamos ver. Amén. Así es, queridos amigos, queridos hermanos, esperemos que este estudio sea de gran utilidad en su unidad de acción y les deseamos que tengan una hermosa semana y un muy bendecido sábado. Nos vemos en el próximo programa. Que estén muy bien.